En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que miramos hacia la crisis en Gaza, que ha entrado en una fase todavía más delicada y volátil, si cabe, con una serie de acontecimientos que han puesto claramente en jaque la frágil tregua alcanzada entre Israel y Hamás. Esa decisión del grupo terrorista de posponer la liberación de rehenes, alegando que Israel no ha cumplido con su parte del trato, está provocando una escalada de tensiones que amenaza con llevar el conflicto a un punto de no retorno. Israel lamenta el estado en el que se encontraban sus últimos rehenes recuperados, denunciando trato inhumano y advirtiendo de severas consecuencias en represalia. En este complejo tablero, además, por si hacía falta algún elemento de perturbación externo, la intervención de Donald Trump ha añadido un nuevo factor de incertidumbre. El presidente de Estados Unidos amenaza con una tormenta de fuego sobre Gaza si no se cumple con la liberación de los rehenes. Y esto, además de la retórica belicista que lleva implícita, ejerce una presión por parte de Estados Unidos, la primera potencia mundial, sobre la comunidad internacional para que tome posiciones. Entre tanto, tenemos al secretario general de Naciones Unidas insistiendo en la necesidad de mantener la tregua, y muchos analistas no dejan de considerar que la tregua en sí misma es una suerte de trampa, que las condiciones para la segunda fase de las negociaciones de esa tregua sean cada vez más inalcanzables. Además, como vemos, todas esas palabras y ese calentamiento del tono retórico hace que, con una Gaza sin gazatíes, como proponía Donald Trump y como respaldaba el propio primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en la Knesset, provocara, por un lado, fractura dentro de Israel, con abucheos de la oposición, pero por otro, una oleada de reacciones internacionales. Países árabes, también musulmanes no árabes, como Irán, convocaban reuniones de emergencia en organizaciones como la Liga Árabe o como la Organización para la Cooperación Islámica. El motivo, obvio, protestar contra esta idea, contra esta propuesta que consideran una violación del derecho internacional y un intento de limpieza étnica encubierto. La posibilidad de que Gaza sea evacuada del total de su población palestina ha abierto un debate geopolítico de enormes proporciones. Israel asegura que esto permitiría reconstruir el territorio y convertirlo en un enclave próspero y seguro. La comunidad internacional mayoritariamente rechaza de forma contundente la oferta. Desde la ONU hasta la Unión Europea, países aliados de Israel como Estados Unidos y Francia consideran que un desplazamiento masivo de millones de gazatíes sería inviable, pero no solo inviable, sino contrario a los principios básicos de los derechos humanos. Y el caso es que la falta de suministros básicos, la imposibilidad de evacuar a los heridos, complican todavía más la situación y generan un contexto en el que la negociación se está llevando a cabo bajo condiciones extremas y en el que hay una guerra completamente de información táctica, de nervios, pudiéramos decir, que es la que está condicionando una realidad verdaderamente compleja. La incertidumbre sobre el futuro inmediato en Gaza y el conflicto sigue siendo enorme. Si Hamás se enroca y mantiene su negativa a liberar más rehenes, pues Israel podría volver a una respuesta militar intensa. Si la comunidad internacional no logra mediar de manera efectiva, se escalaría hacia niveles más peligrosos. Y si las declaraciones, por ejemplo, de elementos externos tan poderosos como Trump sobre la Gaza sin palestinos continúan generando tracción en ciertos sectores políticos, pues la posibilidad de que una zona tan caliente y tan inflamable como es Oriente Próximo vuelva a ponerse en llamas no puede descartarse. El destino de Gaza, por lo tanto, lo vemos, está en juego en estos momentos, con la región y el mundo observando con preocupación hasta dónde pueden llegar las consecuencias de este enrevesado conflicto, de este enrevesado tablero de ajedrez político. Y la pregunta que nos surge es si habrá espacio para la diplomacia o si la guerra, una vez más, será la única opción en el horizonte de un territorio que lleva décadas, en su versión más reciente, sacudida por enfrentamientos continuos. Por otro lado, y si cambiamos de asunto, pero también entendemos todas las circunstancias que rodean a un ámbito tan inestable,
como el de los repartos de poder en los cambios de paradigma tecnológico, que son los que van a condicionar nuestro futuro como sociedad, vemos que ese fenómeno de rotura de paradigmas es especialmente notable en torno a la inteligencia artificial y su futuro. Hemos visto cómo Elon Musk lidera un grupo inversor que ofrece cerca de 100.000 millones de dólares por la organización sin ánimo de lucro OpenAI y marca un nuevo frente en su guerra por el fabricante ChatGPT. Y es que más que menos todos los que están posicionados de una manera u otra en los condicionantes tecnológicos del futuro saben que ese futuro pasa por ahí, por la inteligencia artificial. La respuesta de Altman, no gracias. No es el primer intento de Elon Musk de adquirir el control de OpenAI. Demandó incluso a la fundación porque, según denunciaba en su texto legal, originalmente se hablaba de una organización sin ánimo de lucro centrada en el desarrollo de la inteligencia artificial para beneficiar a la humanidad, y eso no es lo que hay ahora sobre la mesa. Según denuncia paradójicamente Elon Musk, que tanto rédito saca de sus múltiples negocios, en este caso la inteligencia artificial tendría que ser por el bien de la humanidad y no centrada en hacer dinero. Pero que no se nos escape que si Musk termina controlando OpenAI, va a seguir acumulando más y más poder después de tener una red de satélites de comunicaciones independientes orbitando el mundo, de ser capaz de poner en órbita esos satélites, además de toneladas de carga útil que la NASA, la mayor agencia espacial gubernamental, ya por sí sola no puede, que tiene una compañía de chips neuronales. Bueno, yo creo que la cuestión sobre la acumulación de poder de según qué empresarios, y en este caso todavía más flagrante porque tiene hasta un puesto ejecutivo dentro del gobierno de la primera potencia mundial, y bien que se está haciendo notar con su departamento de eficiencia del gasto, pues al final parece que toda esa acumulación de poder, esa concentración de poder en Elon Musk, parece que al menos un poquito de miedo da, por lo menos a mí. Vamos ya a hacer esa parada que es previa a un repaso de la actualidad más importante que ha llegado a nuestra redacción en forma de titulares y que elabora siempre Blanca del Tronco. Un alto en el camino y sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. No se vayan. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Sintonizan Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico,
Presenta Rafa Jiménez. ¿Qué es lo más relevante que ha sucedido en esta jornada? Se lo contamos ya en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos con Hamás, que se abre a seguir entregando rehenes a Israel, eso sí, si cumple el alto el fuego. Todo ello después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya amenazado con desatar el infierno si Hamás no entrega a todos los rehenes israelíes el sábado antes del mediodía. Bueno, yo diría lo siguiente, voy a dejarlo estar porque esa es la decisión de Israel, pero en lo que a mí respecta, si todos los rehenes no son devueltos para el sábado a las 12 en punto, creo que es un momento apropiado. Yo diría que se cancele y que se desate el infierno. Diría que deberían ser devueltos el sábado a las 12. Además, Trump recibe en la Casa Blanca a Abdalá II. El rey jordano se reúne este martes con el presidente estadounidense en la Casa Blanca en medio de la controversia por su plan de que Washington tome el control de la Franja de Gaza y reasiente a más de 2 millones de personas que viven en el enclave en países vecinos, incluido Jordania. Trump, por otro lado, va a anunciar entre hoy y mañana nuevos aranceles. El presidente de Estados Unidos anunciará nuevos aranceles recíprocos a varios países por equiparar los gravámenes que estos aplican a las exportaciones estadounidenses sin que hasta el momento haya especificado qué países son esos. Aquí en Europa, Ursula von der Leyen asegura que la Unión Europea va a responder con medidas firmes y proporcionales a esos aranceles de Trump. También desde Alemania afirman que la Unión Europea reaccionará unida a las amenazas arancelarias del presidente estadounidense. Ya he mencionado los aranceles estadounidenses que nos amenazan posiblemente en un principio sobre el acero y el aluminio, pero si Estados Unidos no nos deja otra opción, dice el canciller alemán Olaf Scholz, la Unión Europea reaccionará ante ello como el mayor mercado del mundo, con 450 millones de ciudadanos. Y en Ucrania, Rusia introduce cortes de electricidad. Rusia ataca desde la noche del lunes infraestructuras gasísticas ucranianas y ha introducido cortes de electricidad de emergencia para reducir las consecuencias de posibles impactos en el sistema de generación y transmisión. En Estrasburgo, entre tanto, la Unión Europea aborda cuestiones como el apoyo a Ucrania ante la agresión rusa cuando están a punto de cumplirse 3 años del inicio de la invasión. Elon Musk ofrece 97.400 millones por controlar OpenAI. La batalla por liderar el futuro de la inteligencia artificial se recrudece tras la oferta de Elon Musk y un grupo de inversiones de 97.400 millones de dólares por controlar OpenAI, por el momento rechazada por el consejero delegado de esta compañía, Sam Altman, con un lacónico no gracias. Mientras, y en París, en el marco de la cumbre sobre inteligencia artificial, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibe al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Y ahora vamos a ahondar en toda la información relevante del ámbito internacional con testimonios y crónicas, Blanca. Europa reacciona ante la amenaza de aranceles por parte de Donald Trump. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha prometido una respuesta firme y proporcionada ante unos aranceles que considera injustificados y que no pasarán, dice la presidenta comunitaria, sin respuesta. Al mismo tiempo, y desde el Parlamento Europeo, el comisario de Comercio ha calificado los aranceles de injustificados. Unfortunately, tariffs came back overnight. Desafortunadamente, los aranceles volvieron de la noche a la mañana. El presidente de Estados Unidos firmó una proclama imponiendo aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio a los Estados Unidos a partir del 12 de marzo. También anunció aranceles recíprocos sobre otros productos. Lamentamos profundamente estas decisiones y anuncios. La Unión Europea no ve ninguna justificación para la imposición de aranceles a nuestras exportaciones, lo que es económicamente contraproducente. Aranceles, ha dicho Maroš Šefčovič, que Bruselas está analizando actualmente que encontrarán respuesta por parte de la Unión Europea. Y como dije la última vez que estuve aquí, siempre protegeremos nuestros intereses de medidas injustificadas de acuerdo con nuestros valores y este momento ha llegado. Actualmente estamos evaluando el alcance de las medidas anunciadas de la noche a la mañana y responderemos de manera firme y proporcionada con contramedidas. Actuaremos para salvaguardar nuestros intereses económicos, protegeremos a nuestros trabajadores, empresas y consumidores. A pesar de esto, el comisario europeo de Comercio se ha mostrado partidario de seguir dialogando con Donald Trump porque dice hay mucho en juego. Esta es la manera de proteger los intereses europeos, pero no nuestro escenario preferido. Seguimos comprometidos con el diálogo constructivo. Estamos dispuestos a negociar y a encontrar soluciones mutuamente beneficiosas cuando sea posible. Hay mucho en juego para ambas partes. Queremos que funcione, al menos que simplemente tenga sentido.
makes sense. La orden ejecutiva que firmó ayer Donald Trump señala que las importaciones de acero y aluminio amenazan con menoscabar la seguridad nacional, por lo que a partir del 12 de marzo de 2025 serán objeto de nuevos aranceles. Una medida, dice el economista Juan Pablo Calzada, populista. Realmente es una medida muy populista que tiene que ver con sus promesas electorales de proteger a los americanos del resto del mundo. Y yo creo que tarde o temprano tendrá que dar marcha atrás porque realmente no tiene capacidad para suplir esa producción con producción interna. La Cámara de Comercio de Estados Unidos ante la Unión Europea ha pedido a Donald Trump que exima permanentemente a la Unión Europea de estos aranceles porque Bruselas, dice la Cámara de Comercio, no es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, más bien, dice, es el socio económico de América más importante. La organización ha recordado que ya se opuso a los aranceles cuando Trump los aplicó por primera vez en 2018 durante su primer mandato. Según la Cámara de Comercio de Estados Unidos, los aranceles a las importaciones de acero y aluminio tendrán un impacto negativo de amplio alcance y abrumador para el empleo, la prosperidad y la seguridad en ambos lados del Atlántico. El daño, aseguran los empresarios estadounidenses, se extenderá más allá de estos sectores y afectará a todas las empresas que dependen de estos materiales a lo largo de la cadena de suministro. Por cierto, que al margen de los aranceles al acero y al aluminio, Donald Trump ha anunciado aranceles del 29% a las empresas eólicas de nuestro país. Se trata, eso sí, de un proceso que ya inició la administración de Joe Biden. Estados Unidos considera que estas empresas están vendiendo parte de su material por debajo del coste que hay en Estados Unidos. Pablo García, director de Devacons Alfa Value. Me parece que el mercado está asumiéndolo, pero estoy de acuerdo contigo. Creo que teníamos que tomar nota, sobre todo cómo Estados Unidos ahora golpea las compañías de energía renovable, en este caso eólicas españolas, con ese arancel llamado por Estados Unidos antidumping del 28-55%, que afecta sobre todo a Siemens Gamesa, a Windar, y que, bueno, pues va a suponer una carga para, digamos, todas las torres eólicas que se fabriquen en España. Al margen de los aranceles, Donald Trump también tiene tiempo de ocuparse de la agenda internacional. Este martes recibe en la Casa Blanca al rey de Jordania en medio de su polémico plan de que Estados Unidos retome el control de la Franja de Gaza y reasiente a más de 2 millones de personas que viven en el enclave palestino en países vecinos, incluido la propia Jordania. Todo ello después de amenazar a Hamás si no reanuda el encaje de rehenes antes del mediodía del sábado. Propondrá cancelar el alto el fuego y se abrirá, dice, un infierno. Bueno, yo diría lo siguiente, voy a dejarlo estar porque esa es la decisión de Israel, pero en lo que a mí respecta, si todos los rehenes no son devueltos para el sábado a las 12 en punto, creo que es un momento apropiado. Yo diría que se cancele y que se desate el infierno. Diría que deberían ser devueltos el sábado a las 12. Amenaza de Trump después de que Hamás haya aplazado la próxima liberación de los rehenes prevista para este próximo sábado al acusar a Israel de violaciones del acuerdo de alto el fuego. Según las cifras de Hamás, Israel habría bloqueado la entrada de 12.000 camiones y no habría llegado ni una de las 6.000 caravanas prometidas para alojar a los desplazados que han perdido sus hogares por los bombardeos. Israel dice, sin embargo, que han llegado a la franja más de 4.000 camiones por semana y las cifras comprometidas de combustible. Desde Naciones Unidas, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha urgido a todas las partes a mantener a toda costa la tregua y ha pedido a Hamás que siga adelante con la liberación de rehenes. Hoy se ha confirmado, por cierto, que uno de los rehenes que se suponía que seguían con vida en Gaza en realidad murió en el ataque del 7 de octubre y las milicias palestinas retienen su cadáver. Se trata de Salomon Matsur, de 86 años. El kibutz en el que vivía y del que fue fundador lo ha confirmado. Matsur fue secuestrado en su casa durante el ataque del 7 de octubre de 2023 y el ejército israelí ha asegurado que fue asesinado por Hamás. Su esposa Mazal Matsur consiguió escapar. El kibutz ha pedido al gobierno israelí y a la comunidad internacional que actúe con determinación para traer de vuelta a todos los rehenes vivos o muertos. Y en la cumbre de inteligencia artificial de París, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado una inversión de 50.000 millones de euros en inteligencia artificial, una decisión estratégica que permitirá a Bruselas competir con Estados Unidos y China en la carrera tecnológica. Pablo Llanoné. El monto de dinero de origen público anunciado por von der Leyen se sumará a los 150.000 millones de euros de la Iniciativa Europea de Campeones de Inteligencia Artificial, una propuesta de inversión lanzada por 60 compañías que pretende impulsar el liderazgo de la Unión Europea en materia de inteligencia artificial. Con este anuncio, von der Leyen ha dado paso a la mayor asociación público-privada del mundo para el desarrollo de, según ella, una inteligencia artificial confiable.
I welcome the European AI Champions Initiative that pledges 150 billion euros. Doy la bienvenida a la Iniciativa Europea de Campeones de la Inteligencia Artificial, que promete 150.000 millones de euros de proveedores, inversores y la industria. Hoy puedo anunciar que con nuestra iniciativa InvestAI podemos aportar 50.000 millones de euros, por lo que pretendemos movilizar un total de 200.000 millones de euros para inversiones en inteligencia artificial en Europa. 200 billion euros for AI investment in Europe. El anuncio de la presidenta ha llegado después de que el presidente francés Emmanuel Macron haya anunciado otra gran inversión que pretende impulsar a Francia en el liderazgo de la inteligencia artificial. Ahora, hoy y mañana se confirmarán 109.000 millones de euros de inversión para Francia para los próximos años. Y esta es una gran cantidad de inversión. Y si lo comparamos con algunos grandes anuncios recientes realizados en Estados Unidos, se podría decir que está en la escala correcta. Esto es exactamente lo mismo si comparamos Francia con Estados Unidos como mercado. Esta inversión supondrá la creación de 35 nuevos centros de datos esenciales para el desarrollo de inteligencia artificial. El Eliseo ha asegurado que Francia está preparada para asumir las exigencias energéticas de tal empresa. Así lo expresaba la enviada de Macron a la cumbre, Anne Bouverot. En Francia tenemos una producción de electricidad excedentaria y con un 95% libre de carbono. Por lo tanto, es un lugar excelente para albergar estos centros de datos y centros de computación que luego pueden beneficiar a toda Europa. Precisamente los riesgos medioambientales y la búsqueda de una fórmula capaz de combinar la inversión en inteligencia artificial sin vulnerar el ecosistema han ocupado una parte importante de la agenda de la cumbre. Así lo expresaba el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Sabemos que la inteligencia artificial puede ser una fuerza para la acción climática y la eficiencia energética, pero también sabemos que los sistemas de inteligencia artificial consumen mucha energía y están ejerciendo una presión insostenible en nuestro planeta, por lo que es crucial diseñar infraestructuras y algoritmos de inteligencia artificial que consuman menos energía e integren la inteligencia artificial en redes inteligentes para optimizarla. Otras de las preocupaciones que han sobrevolado las mesas redondas ha sido el aumento de la desigualdad, asunto abordado por la secretaria general del sindicato Uniglobal Union, Christy Hoffman, quien ha advertido que sin la participación de los trabajadores en el uso de inteligencia artificial, la tecnología corre el riesgo de aumentar la desigualdad, lo que tensionaría más, dice, la democracia, problema sobre el que la Unión Europea tendrá que incidir mientras sus fronteras se unen para impulsar el desarrollo de inteligencia artificial y no quedar atrás en la carrera liderada por Estados Unidos con ChatGPT y recientemente China con DeepSeek. Por lo pronto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recuerda que solo estamos ante el principio y que, además de competir, hay que colaborar. Y el CEO de OpenAI, Sam Altman, rechaza de lleno la propuesta de Elon Musk de comprar la compañía por 97.400 millones de dólares, Pablo. Al respecto, Sam Altman ha respondido que podría comprar Twitter por 9.000 millones, a pesar de que Musk la compró por un valor de 44.000 millones. Tras reivindicar el valor real de OpenAI, Altman ha insistido en que no está a la venta. OpenAI no está a la venta. OpenAI no está a la venta. Elon intenta todo tipo de cosas durante mucho tiempo. Esto solo es un episodio más de esta semana. Altman considera que se trata de una táctica más con la que el empresario de Tesla trata de frenarles. Creo que probablemente solo está tratando de frenarnos. Obviamente es un competidor. Ya sabes, está trabajando duro y ha recaudado mucho dinero para xAI y están tratando de competir con nosotros desde una perspectiva tecnológica. Ya sabes, llevar el producto al mercado. Y desearía que simplemente compitiese construyendo un mejor producto. Pero creo que ha habido muchas tácticas, ya sabes, muchas demandas. Todo tipo de otras cosas locas ahora. E intentaremos simplemente bajar la cabeza y seguir trabajando. Musk, por su lado, ha declarado la principal razón detrás de su deseo de compra. No confío en OpenAI, no confío en Sam Altman. No creo que queramos tener la inteligencia artificial más poderosa del mundo controlada por alguien que no es digno de confianza.
Musk y Altman cofundaron OpenAI en 2015 como una organización sin fines de lucro, pero Musk se desvinculó del proyecto debido a diferencias sobre su desarrollo. Desde entonces, OpenAI ha forjado una estrecha alianza con Microsoft, que ha invertido miles de millones en la empresa a cambio de acceso a sus modelos de inteligencia artificial y el uso de su infraestructura en la nube. Actualmente, Altman busca transformar a OpenAI en una empresa con fines de lucro, una medida que Musk intenta bloquear mediante una demanda. El caso gira en torno a la donación inicial de 45.000 millones que Musk hizo a OpenAI bajo la condición de que la compañía se mantuviese sin fines de lucro. Ante la posibilidad de que Musk recurra a su socio Donald Trump para hacer valer su alegato, Altman ha declarado que no está preocupado. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos ya a ver qué nos cuentan los periódicos más relevantes de cada país, las cabeceras internacionales más potentes, cómo analizan y cómo interpretan la información. Nos lo cuenta Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Frankfurter Allgemeine Zeitung nos lleva hasta un país africano bajo dominio militar golpista. Se trata de Mali, donde el rotativo alemán nos cuenta que han fallecido más de 2 docenas de personas tras un ataque a un convoy en el que viajaban 32 civiles. Además de soldados del gobierno maliense, también había mercenarios del grupo ruso Wagner. Respaldaban el traslado de 32 civiles que se dirigían a una mina de oro en el norte del país. Los presuntos atacantes son yihadistas, teniendo en cuenta que el enfrentamiento ha tenido lugar en una región donde están activos grupos armados con vínculos con el Estado Islámico y Al-Qaeda. Finalmente, el medio alemán nos recuerda que el país de África Occidental ha estado plagado de una violencia masiva durante más de una década. También ha habido 2 golpes militares en Mali desde el año 2020. En agosto de 2020, en este año, fuerzas militares dirigidas por el coronel Assimi Goïta derrocaron al entonces jefe de Estado, Ibrahim Boubacar. En mayo de 2021, Goïta depuso al liderazgo civil de un gobierno de transición y se designó presidente interino. Vamos con Al Jazeera, que nos habla de que existen temores por el mantenimiento del alto el fuego después de que Hamás haya suspendido la liberación de prisioneros israelíes. Israel ha respondido condenando lo que considera una violación del acuerdo de alto el fuego y poniendo a los militares en alerta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido que el acuerdo debería ser anulado a menos que todos los prisioneros israelíes sean liberados antes del fin de semana. No en tandas, como hasta ahora, dice, sino todos, lo cual rompería uno de los puntos del acuerdo alcanzado en Doha. De la reacción de Trump, el medio indio NDTV se hace eco de la parte en la que el republicano advierte de que se desatará el infierno en caso de que no se libere a todos los rehenes. Al describir la acción de Hamás como terrible, el presidente Trump ha dicho que dejará que sea Israel quien decida qué debería suceder en última instancia con el alto el fuego. No ha dado más detalles sobre en qué consistía la amenaza y se ha limitado a decir que jamás se dará cuenta de lo que quiero decir. Trump también ha incidido sobre su plan de vaciar Gaza y ha amenazado con suspender la ayuda a sus aliados Jordania y Egipto si se niegan a recibir a los palestinos. Finalmente, el medio hindi destaca que Donald Trump ha declarado que los palestinos no tendrían derecho a regresar a Gaza bajo su plan estadounidense de toma de posesión. Estas declaraciones, dice el NDTV, constituyen el último respaldo efectivo a la limpieza étnica por parte del presidente estadounidense. Mientras tanto, The Times of Israel pone el foco en que el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, presiona a El Cairo para que colabore con el plan de Trump de trasladar a esos habitantes de Gaza a otros lugares. En una reunión en Washington, el secretario de Estado ha insistido en la importancia de una cooperación estrecha para avanzar en la planificación posterior al conflicto para la gobernanza y la seguridad de Gaza. Por lo pronto, ambos diplomáticos afirman la importancia de la relación bilateral que incluye la promoción de la paz, la seguridad y la estabilidad regionales. Rubio también ha agradecido al Cairo por la mediación de Egipto en el acuerdo de liberación de rehenes entre Israel y Hamás, por entregar ayuda humanitaria a Gaza y por aceptar evacuaciones médicas. En cuanto a Siria, además, ambas partes debaten la necesidad de un gobierno inclusivo y la necesidad también de evitar que el país sea utilizado como base para el terrorismo o represente una amenaza para sus vecinos. Terminamos con Al Jazeera, que nos lleva hasta Yemen,
donde Naciones Unidas ha suspendido operaciones en la región de Sadá, dominada por los hutíes. Se paralizan así las actividades de la ONU en el corazón hutí, Sadá, donde la milicia chiita, respaldada por Irán, ha detenido a 8 miembros de la misión de la ONU. Con la cancelación de las actividades sobre el terreno, las Naciones Unidas buscarían recuperar la seguridad para su personal y sus socios. Actualmente 7 agencias de la ONU operan en Sadá, entre ellas el Programa Mundial de Alimentos, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia para la Infancia, UNICEF. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Solo querías llegar a casa, no ser objeto de acoso. Es una foto íntima, no una imagen para difundir. Si has sido víctima de una agresión sexual, cuéntanoslo. Atiendo a Castilla y León. En Burgos, calle Sara Borrell número 1. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación y Junta de Castilla y León. Las noches de lunes a jueves, en Radio Intereconomía, te convocamos a Disidencia Deportiva. Un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Hablamos los próximos minutos de los intereses, del encaje geopolítico del quinto país más extenso del planeta, de la cuarta democracia más poblada, de la octava mayor economía mundial, que además es todo un nexo entre economías más tradicionales y lo que viene a llamarse el sur global. Se preguntarán de quién hablo. Hablo de Brasil. ¿Y quién es el interlocutor? Pues tenemos el privilegio de contar en Pulso Geopolítico con su embajador en España, con Orlando Leite Ribeiro. Embajador, bienvenido. Es un honor. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Es un placer estar aquí contigo. Casi es un poco rotundo, pero como primera pregunta para contextualizar, ¿qué aspiraciones geopolíticas, aunque luego entremos en detalles, qué aspiraciones geopolíticas tiene Brasil? Bueno, Brasil, ya lo has dicho, es un gran país. Tenemos la mitad del PIB de nuestro continente, la mitad del territorio, entonces es normal que tengamos una responsabilidad que sea proporcional a nuestro tamaño. ¿Pudiéramos decir que esa aspiración a futuro, sin concretar tiempos, sería alcanzar un estatus de gran potencia? Bueno, eso es una cosa natural que va con el tiempo, ¿no? Brasil aún es un país en desarrollo. Hay mucho que hacer internamente para dar a nuestra población una mejor condición de vida, pero sí, como al igual que China, que India, Brasil está en condiciones de, en el futuro, yo diría, no muy lejos, un futuro cercano, ser una potencia mundial. Eso, si me permite la analogía con Estados Unidos, sería, por parte de los brasileños y de sus dirigentes, un destino manifiesto. Puede que sí. No te voy a contestar en eso. Muy bien. La verdad es que lo que hablábamos, y eso ya lo digo yo, no usted, por tamaño, por población, por lo que supone de Sudamérica, es todo una isla tremenda, ¿no? Encajada entre el azul del océano y el verde del Amazonas, que tiene un potencial tremendo. Muy bien descrito. Muy bien. Muy poético. La principal incógnita para mí es si Brasil, en ese camino que estábamos dibujando, lo va a hacer esos pasitos, como hasta ahora, que en mi opinión, corríjame si no está de acuerdo, ha sido reformando el sistema internacional o pidiendo que se reforme, pretendiendo tener un asiento en el Consejo Permanente de Naciones Unidas, es decir, reformando algo que ya existe,
o si ante los oídos sordos de las instituciones internacionales desde hace décadas, pues va a decidir por ser algo más disruptiva y va a ser más proclive a plantear algo distinto, un orden mundial, o participar en un orden mundial diferente, que reconfigure y que no modifique. Bueno, no será algo disruptivo. Brasil es un país que tiene 10 vecinos y no tenemos guerra con ellos hace más de 100 años. Establecemos nuestras fronteras con acuerdos de paz, con diplomacia, y yo creo que esa es la tradición de Brasil. Efectivamente, hoy el sistema multilateral sufre. Vemos a la OMC que no consigue reaccionar ante lo que algunos países hacen, es lo que estamos hablando ahora, este principio de guerra comercial, y tampoco vemos la ONU muy efectiva en los dos principales conflictos mundiales, lo que tenemos, la invasión de Rusia a Ucrania y el hecho de lo que está pasando en Oriente Medio entre Israel y Gaza. Entonces eso, y Palestina, perdón. Entonces ese es un tema que preocupa a Brasil, que es un país que ha formado su historia en torno de la paz y que ve que el sistema multilateral hoy no consigue responder a los desafíos que vemos. De hecho, cogiendo parte de su respuesta a esa llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, con esa aversión que tiene al multilateralismo, siempre prefiere ir cara a cara y en relaciones bilaterales, y con esa apuesta por los aranceles, pues ha cambiado un poco el statu quo en este momento. Entonces yo pregunto, ¿Brasil cómo afronta esta apuesta por los aranceles de Donald Trump? Porque Brasil es un gran exportador. Sí, pero hay una cosa que nos distingue de la mayoría de los países. Brasil es uno de los pocos países con los cuales los Estados Unidos tienen un superávit. Entonces es una situación muy distinta. Claro. Y lo que estamos viendo con aluminio y acero, lo vimos ya en 2018, sí, en la última vez que Trump estuvo en el poder. Y lo que pasó es que hubo este anuncio en primera mano y después, por presión de las empresas norteamericanas, Trump volvió a las aranceles originales con Brasil y con algunos otros países, porque no somos competencia. El acero que nosotros producimos es distinto de lo que los americanos producen y son esenciales para las empresas norteamericanas. Entonces hay que ver eso con mucha cautela, porque si impone un arancel erga omnes de 25%, lo que va a pasar es que los americanos van a pagar más caro. Claro. Y acabará teniendo presión o por los consumidores o por las propias compañías, como decía Economía embajador. 101. Claro. Los BRICS, ese acercamiento, ese papel fundamental que ha permitido a Brasil sentarse con China, con Rusia, con verdadera potencia mundial, como es Brasil, por demografía, por PIB, y que representa, sin hostilidad, pero que representa una alternativa a lo que venía haciendo Occidente en la multilateralidad económica. ¿Esto cómo lo afronta Brasil, que se lleva muy bien con Occidente? No es el caso de China, no es el caso de Rusia, porque está ahí como una bisagra en 2 puntos. Bueno, empezó el BRICS, como todos lo saben, como un acrónimo hecho para unir a países que tenían, como lo mencionaste, demografía, PIB, y eso se hace muchos años. Y lo que pasó es que evolucionó la idea y hoy tenemos más países con los cuales nos sentamos, que tenemos intereses en común. Pero lo sugereste muy bien, no es un front antioccidental. Brasil tiene una herencia europea, ibérica, muy grande, y no hay ninguna razón por la cual nos iríamos unir a un front antioccidental. Nosotros nos consideramos occidentales. Lógico, sí. Por cierto, un matiz casi personal. Embajador, si digo Iberoamérica en lugar de Latinoamérica, ¿se ofende? No, de todo, no. Porque es que es un término que yo tiendo a utilizar y nunca sé si está bien utilizado por parte de mi interlocutor. Está muy bien. Brasil, es importante resaltarlo porque en el imaginario quizá de un oyente, de un espectador español, pues es materias primas.
pues porque es riquísima y tiene sentido. Pero Brasil tiene, por ejemplo, un sector financiero que fue el 36% del PIB el año pasado. Y eso demuestra que es una economía moderna, no solamente basada en el sector primario, que no es nada para avergonzarse, sino que es más compleja, que tiene industria, que tiene acero, que tiene unos sistemas financieros potentes y unos bancos que son referencia en Sudamérica. Eso también hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Sí. Primero quisiera congratularme por tus conocimientos de Brasil. Exactamente como lo has dicho. Y gran parte de eso lo debemos a las empresas españolas. No sé si las personas saben, en Brasil cuando menciono estos datos, la gente se queda muy sorpresa. Es que España es el segundo más importante inversor en Brasil. Si tomamos el promedio del stock de inversiones de los últimos 10 años, las inversiones españolas son 2 veces la de Reino Unido, 2 veces de Francia, 3 veces de Alemania y 4 veces de China. ¡Qué bárbaro! Es que China es un importante comprador de los productos de Brasil, pero las inversiones españolas están en todos los sectores. El sector financiero, tenemos ahí a Santander, que es nuestro tercero banco más importante privado. Tenemos a Mafre, que hace la aseguradora junto con Banco do Brasil. Tenemos empresas de energía como Repsol, como Neoenergia, como Iberdrola. Bueno, AENA tiene 17 aeropuertos en Brasil. Y Telefónica tiene más clientes en Brasil que tiene en España. Sí, cuando nosotros que hacemos mucha economía aquí, cuando analizamos los resultados de las grandes compañías, esos resultados anuales, lo que proviene de Brasil obviamente es mucho más grande que lo que proviene de España. Y lo más chistoso es que los brasileños, cuando les menciono eso, se quedan espantados porque creen que esas empresas son brasileñas. Y ahí está el suceso de las inversiones españolas. Es que llegaron al mercado brasileño como una integración completa. Qué bueno. Podemos decir entonces, embajador, que la relación económica entre ambos países es muy buena, ¿no? Es muy buena, pero siempre puede mejorar. Las inversiones españolas están ahí desde 1990, pero yo llegué aquí con la ilusión de que podría aumentar mucho la relación comercial, pero para eso sería necesario que finalmente finalizáramos este acuerdo de asociación Mercosur-Unión Europea, que es muy importante para las dos regiones, especialmente en un mundo que vemos que empieza una guerra comercial. Claro, generaría un bloque muy interesante. Un bloque muy interesante y también muy importante para España, porque España es uno de esos países que va a ganar muchísimo con el acuerdo. Sabemos que desde la orilla atlántica de Europa la resistencia principalmente viene por Francia y las cuestiones del sector primario. Por el lado americano, si es que las hay, ¿de dónde vienen las resistencias? No, hoy por hoy yo creo que no hay resistencias, porque hay la idea de que tenemos que aumentar el comercio con Europa, que fue un parcero tradicional, pero que hoy ha perdido mucho de la competitividad y de la dinámica por el hecho de que en los últimos años surgió el fenómeno de Asia, sobre todo por China, claro, y el comercio se deslocó en área. Pero Europa tenemos nuestras raíces aquí. Entonces, eso es porque hay una muy buena voluntad para retomar este dinamismo que hubo en el pasado entre las dos regiones. En el caso de España estamos haciendo deberes y invertimos 4 veces más que los chinos, ¿eh? O sea, sí, no. Inversiones sí. Hablamos en su momento aquí con la Cámara de Comercio de Brasil en España y nos pareció interesantísimo toda la labor que hace para precisamente ser puente entre ambas orillas del Atlántico. Por otro lado, embajador, hablaba antes de 150 años de paz, bueno, decía más de 100 años, yo creo que son 150 años de paz sin guerra con los vecinos. Y leyendo un poco, documentándome, hablaba los textos que leía de esa tradición diplomática que usted encarna aquí en este momento, en la legación brasileña del Barón de Río Branco, del prestigio que tiene Itamaraty. Esto también tendrá que ser algo que sea como una especie de sello de calidad o de seña de identidad, ¿no?, de la diplomacia
brasileña. Bueno, solo te puedo agradecer por los elogios, pero sí, Brasil tenemos una tradición muy larga con la diplomacia. Yo incluso en mi familia... Tercera generación, que he hecho los deberes, he investigado. Bueno, como diríamos aquí, de casta le viene al galgo, embajador. Así es, empezó con mi abuelo, que fue embajador, por ejemplo, en Buenos Aires. Mi padre, mi tío, embajadores en Perú, en Chile, y ahora yo tengo la suerte de estar en España. Al final un embajador es la cara de su país en otro, ¿no? Eso es una labor de mucha responsabilidad. Sí, estar aquí en España agrega, además de la responsabilidad, el placer de estar en un país que tiene una relación muy cercana con Brasil y que es muy agradable de vivir. Yo conozco a España desde chico porque mi padre estuvo en Lisboa. Y te cuento que nunca he visto Madrid como está hoy. Madrid es una ciudad, yo diría que la mejor capital europea para vivir. Eso es una cosa que yo no puedo repetir a mis colegas brasileños porque si no me van a sacar de aquí. Te quitan el puesto. Te quitan el puesto, pero es verdad. Qué bueno, qué bueno. Por volver a hablar de Brasil y de su esencia, y también para dar idea al oyente, hay menos distancia entre la costa brasileña y Dakar que entre la costa brasileña y su punto más occidental dentro del continente americano. Eso es una dimensión que aquí no nos hacemos ni idea. Y eso también puede, quizá, proponer hacia Brasil una vocación de abrirse a esa fachada africana atlántica, ¿no? Supongo que la relación tiene que ser muy unida. Eso es un tema que al Itamaraty es muy importante. En varios gobiernos tuvimos una política africana para acercarnos de un continente que no solamente está muy cerca geográficamente, pero tiene muchas coincidencias climáticas y geográficas. Entonces, y para no hablar de la herencia, es que Brasil tiene el país que tiene la población negra más numerosa en el mundo fuera de África. Claro. O sea, que ahí hay una vocación clarísima de proyección de Brasil hacia... De acercamiento. Claro. De acercamiento. Más cuestiones. Está en el proceso de ingreso en la OCDE. Es llamativo porque matizaba, embajador, somos un país en desarrollo. Sí, pero un país en desarrollo que tiene mucho más PIB que España. Es que a mí esas cosas, esas contradicciones, me refiero, uno está desarrollándose, pero en realidad es una gran potencia económica, en realidad está entre las economías más pujantes, pero a la vez todavía no lo han admitido en la OCDE, pero está en proceso de hacerlo. A la vez es líder de los BRICS. Es una suerte de dicotomía, de separación entre quiero mejorar, me considero en desarrollo, pero en realidad soy muy potente. ¿Cómo se gestiona eso? Bueno, hay que jugar en diferentes tableros el ajedrez, ¿no? No solamente en un tablero. Pero, como lo mencionaste, es un país que tiene una economía pujante. Pero un dato que no has mencionado, Brasil es 2 veces el tamaño de la Unión Europea. Tremendo. De la Unión Europea. Sí. Y España tiene el tamaño del estado de Minas Gerais con la población de São Paulo. Pero es una potencia, es un país, aquí estamos en un país que recibe más de 92 millones de turistas al año. Eso es una cosa increíble. Brasil, en sus mejores años, recibe 6 millones. Sí, con el potencial que tiene Brasil. Verdad, pero es que hay un otro problema. Es que en estos 92 millones hay muchos europeos que vienen a España porque, bueno, ya lo decimos, es un país muy agradable para venir, vivir y visitar. Pero Brasil está lejos. Y ese es un problema. Es que cuando uno tiene que ir a Brasil, las conexiones, bueno, Iberia tiene un vuelo directo a São Paulo, otro a Río, pero no hay tantas opciones y son caras. Entonces un billete te puede costar hasta $2.500. Claro. Hay meses que si compras con adelantación te van a conseguir entre 600 y 600 sería una cosa muy buena. Pero normalmente a 1.000, 1.200. Pero aún así es muy caro. Entonces, por eso que a veces nosotros también tenemos una cierta dificultad de aumentar nuestro número de turistas extranjeros. La mayoría son de los países de nuestro entorno. Los argentinos les gusta mucho, sí. En el último verano invadieron a Brasil por el tema cambial, ¿no? Qué bueno. Precisamente, hablando de los vecinos, embajador,
¿Cuál es la geopolítica que se plantea Brasil en un entorno en el que sin duda es el país, por todas esas magnitudes que hemos hablado, que lo es respecto del mundo en global, pues sobre los países de su entorno todavía más? ¿Qué papel quiere o tiene o juega en respecto de pues toda esa Sudamérica que la hemos visto en las últimas décadas, que ha ido muy en oleadas, que ha tenido una oleada de gobiernos muy de izquierdas, muy revolucionarios, si me permite el calificativo, y luego ha tenido lo contrario, y que al final sabemos que en muchos casos hay pleitos internos. La última cumbre iberoamericana que tuvimos el año pasado fue bastante triste en cuanto a rango de asistentes. Apenas vimos 2 o 3 jefes de Estado. Entonces, ¿cómo se plantea Brasil las relaciones con ese entorno en el que evidentemente es el pez grande? Bueno, muy buena pregunta. Yo soy de una generación que ha crecido sin hablar el castellano, porque hasta la mitad de los 80, cuando yo entré en la universidad, Brasil vivía de espaldas para Latinoamérica. Uh-huh. Con el proceso que se empezó con el Mercosur en 86, empezamos a mirar a nuestros vecinos. Y ahí yo creo que empezó un acercamiento de Brasil con los países de la región. Bueno, los países, cada uno tiene su dinámica. Como lo mencionaste, hay países que están en una situación política un poco más difícil. Uh-huh. Y tenemos los mismos retos que usted tiene aquí en España con la inmigración. Tenemos hoy por hoy una gran inmigración de venezolanos a Brasil. Claro. Entonces hemos tratado de crear políticas para recibirlos, para arreglar, para mejor recibirlos, porque claro, no pueden todos ir al mismo estado. Claro. Una cuestión de gestionar también los recursos. De que haya una vida adecuada para ellos, una atención. Pero en cuestión de... ¿Hay rivalidades de pujanza de ser el... A ver si me entiende la metáfora, de ser el gallo en el corral? No, porque Brasil no se comporta como tal. Nosotros tenemos una postura muy colaborativa con nuestros y respetuosa con nuestros vecinos. Hay una colaboración más que una rivalidad. ¿No? Rivalidad solo tenemos con los argentinos en fútbol. Sí, esa es mítica, esa es tremenda. Pero luego también lo hablábamos antes, una industria, tenemos Embraer, tenemos unas capacidades industriales que seguramente puede también hacer un mercado interesante toda esa zona, ¿no? Todos los países, a la vez que uno es fuente de un cierto soft power, ¿no? De un poder, de ser un primus inter pares. Sí, usted tiene toda la razón. Hoy tenemos algunas industrias, como usted la mencionó, de aviación, que tiene tecnología de punta, ¿se dice? Sí, una tecnología punta. Tecnología punta. Y usted sabe que parte de los aviones de Embraer son hechos acá en España también. Qué bueno. Ahí cerca de Bilbao. Qué bien. Al final hay que unir, ¿no? O sea, sí, es la cadena de valores hoy. Más cuestiones en las que está apostando Brasil y que llama la atención: el clima. La COP vamos a tener y quiere un protagonismo, quiere una pujanza, ¿no? Quiere ser alguien... Hombre, sabemos que tiene el pulmón del planeta, que es evidente, que tiene el Amazonas, pero yo creo que hay una voluntad, una actitud decidida por ser líder también de esas acciones internacionales en pro del clima. Bueno, te voy a ser muy sincero en este tema. Es que Brasil no tiene la voluntad de ser líder en este tema. Brasil es líder de este tema desde 92, cuando hubo en Brasil la ECO 92, que fue la primera de estas conferencias para el clima. Porque para Brasil esta cuestión medioambiental siempre fue muy importante. Y a la gente hay que acordarse que Brasil es una potencia agrícola. Pero para el agricultor, lo más importante es que no cambie el clima. Claro. Tiene que tener alguna previsión. Entonces es algo que en Brasil la gente toma mucha atención. Lo que pasó es que tuvimos un gobierno que no dio la atención que debía dar al tema. Focalizó en otros asuntos. Y de ahí pasamos una imagen que yo creo que históricamente no es la correcta. Es que Brasil siempre tuvo una posición de líder en este tema medioambiental, porque para nosotros es algo que es muy importante desde siempre.
Sabemos también que hoy en día hay en el planeta, en la geopolítica, mucha disputa por elementos como las tierras raras. Vemos a Donald Trump queriendo tener Groenlandia, sabemos que China es líder en este campo y que en reciprocidad por los aranceles de Washington dice, pues yo que soy el líder, no le vendo ahora las tierras raras que necesita para los chips Estados Unidos. Y yo pregunto, siendo Brasil una potencia de primera magnitud en materias primas, ¿también tiene tierras raras? ¿También tiene algo que decir? Sí, por supuesto. Pero nosotros somos siempre por un comercio abierto y justo. Entonces que en este tema de guerras comerciales, nosotros somos aquel tipo que llega y dice, no, espera, tenemos que calmarnos todos, vamos a arreglar aquí, porque no nos conviene esa situación al mundo. Claro, no, desde luego. Pero mi pregunta aquí también sería, sabemos que hay ciertos países con potencial de tierras raras, pero también somos conscientes de que la capacidad de refino, si me permite el término, que no sé si es el correcto geológicamente hablando, de procesado, la tiene China mayoritariamente. Aparte de las reservas, procesa la mayoría de... ¿Brasil estaría en disposición, si se cierra ese comercio con China, de asumir la parte industrial de procesamiento de las tierras raras? Yo creo que sí, pero hay que tener en cuenta también que Brasil tiene una ley... porque es muy contaminante el proceso, ¿no? Sí, una ley de protección ambiental que en realidad limita bastante la extracción de estos minerales. No se puede hacer en reservas ambientales, en tierras indígenas, en tierras de origen de esclavos. Uh-huh. Entonces, eso es más de 50% del territorio brasileño. Uh-huh. No, y aparte el procesado, por lo que he leído, es muy, muy contaminante. No solo la extracción, que ya tiene ese problema que nos está planteando, embajador, sino que si el procesado encima es contaminante, quizá no es el nicho donde se quiera desarrollar demasiado Brasil. Nos va quedando poco tiempo. Yo le pregunto, aspiraciones a futuro. ¿Qué quiere? ¿Estar sentado en el Consejo de Seguridad con un asiento permanente, como se le prometió después de la Primera Guerra Mundial, como se esperaba después de la Segunda Guerra Mundial y no se produjo? ¿Qué quiere pintar en el concierto internacional Brasil? Yo creo que nuestra aspiración es de un sistema más justo, un sistema que funcione. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es algo que la gente tiene que sentarse y discutir. El problema que tenemos hoy es que la ONU y la OMC, para tomar las dos principales organizaciones, no están funcionando. Y el otro problema es que las personas que detienen el poder para hacer el cambio no lo quieren hacer porque eso significa que van a perder un poder. Pero un poder que en realidad no existe más. Hoy lo que pasa es que cuando hay un conflicto, para volver al tema de la ONU, que involucre a algunos de los 5 países que tienen derecho a veto, las cosas no caminan. Se queda paralizadas. Los 5 países más Israel, porque tiene siempre el apoyo de Estados Unidos. Y eso hay que repensar el sistema multilateral. Lo que Brasil aspira es un sistema multilateral más justo, representativo y que funcione. Y que tenga, supongo, lo pongo yo esto un poco en cuenta, a esa gran cantidad del mundo que no ha pintado nada en las últimas décadas. En el siglo XX al final era una selección del norte y poco más, ¿no? Usted tiene toda la razón. Claro, lo malo es que te encuentras a veces enfrente a gente como Trump que dice, si quieres hacer una moneda alternativa para intercambiar, te pongo un 100% de aranceles. Y eso no casa con la voluntad diplomática de Brasil, ¿no? De sentarse a negociar. Pero nosotros tenemos una muy buena relación con los Estados Unidos y creo que pasados estos primeros momentos, como lo vimos en 2018, lo he mencionado aquí, vamos a volver a una situación más normal. Nos vamos a quedar con el enfoque negociador de Brasil de cara al punto de las relaciones internacionales. Nos vamos a quedar con ese mensaje tranquilizador respecto del huracán Trump y nos vamos a quedar con una relación todavía mejorable entre Brasil y España, pero que ya es muy buena. Embajador de Brasil en España, Orlando Leite Ribeiro, muchísimas gracias. Un abrazo, ha sido un placer y un honor tenerle aquí y hasta la próxima. Gracias, el placer ha sido todo mío de estar aquí siempre que quieras. Gracias. No hay tiempo para más. Hasta aquí esta edición de Pulso Geopolítico en Intereconomía. Pasen buena tarde, sean felices y mañana más.
Si padeces problemas de articulaciones, columna, hombros, te va a asombrar este método tranquilo y suave que cambiará tu vida desde la primera sesión. En Sol Naturaleza contamos con el método de alineamiento de las articulaciones, un método samurái practicado por las mujeres de la familia y sin dolor, del cual se benefician personas con escoliosis provocada por el desalineamiento de alguna articulación de las piernas. Pide cita en el Centro Sol Naturaleza, 91 31 31 409. Estamos en Conde de Aranda 13, 91 31 31 409. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.